tenerlos de nuevo aquí como, como audiencia que le da seguimiento a este seminario sobre la Revolución Verde en América Latina. Y bueno, ya estamos en la séptima sesión de este seminario, y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a un ponente muy importante que nos va a presentar una ponencia. Como ustedes saben, a lo largo de este seminario hemos hablado de casos referidos a la modernización agropecuaria, tanto en México como en general muchos otros casos de América Latina, ni más ni menos. En la sesión anterior tuvimos por allí un estudio sobre la soja en Sudamérica, y el día de hoy, esta tarde, nos acompaña el doctor Reinaldo Funes, profesor de la Universidad de La Habana, quien nos ha hecho el honor de atender la invitación que le hicimos a participar en nuestro seminario sobre la Revolución Verde en América Latina. Y también contamos con la presencia de la maestra Diana Méndez, que se va a encargar de hacer los comentarios. Entonces, pues la verdad es que me da mucho gusto que nos sigan ustedes acompañando en estas sesiones. Y para no hacer más largo mi intervención, me voy a tratar de hacer una presentación, en primer lugar, del doctor Funes, y una vez que él exponga, pues al momento que haga los comentarios, voy a presentar a la maestra Diana Méndez apropiadamente. Les comento que el doctor Funes va a tener un lapso de 20 minutos, 25 minutos para hacer su exposición. Después vendrán los comentarios de Diana Méndez, y después trataremos de tener una charla, un diálogo, para tratar de externar nuestras inquietudes, las cosas que quisiéramos que fueran más claras, que fueran más, pues que nos genere alguna duda o pregunta. Entonces, bueno, pues me doy a la tarea de hacer la presentación propiamente del doctor Reinaldo Funes. El doctor Reinaldo Funes Monzote es doctor por la Universidad Jaume I de España, donde realizó una tesis sobre el impacto de la industria azucarera en Cuba sobre los bosques de la isla y así como sus implicaciones ambientales. En los años 90, el doctor Funes trabajó como investigador en el Museo de Historia de las Ciencias en Cuba, donde, bueno, ahí también ha tenido una participación importante. Desde 2002 ha dirigido el programa de investigación en geohistórica de la Fundación Antonio Núñez Jiménez sobre la naturaleza y el hombre. Y como ya les mencionaba hace un momento, él es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana. A pesar de, bueno, gracias a esta trayectoria, el profesor también ha sido investigador visitante en la Universidad de Yale, una estancia que tuvo entre 2015 y 2020. Ha recibido una gran cantidad de premios, ha publicado muchas cosas, pero de todo esto yo quisiera destacar que en 2019 obtuvo el premio Casa de las Américas en la categoría de ensayo histórico social por su libro, que precisamente hoy va a comentar una parte de él, Nuestro viaje a la luna, la idea de la transformación de la naturaleza en Cuba durante la Guerra Fría, que se publicó en el 2020. El doctor Funes Monzote ha publicado también otros libros y muchos artículos y capítulos de libro en revistas académicas en Cuba, en España, en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil, en Puerto Rico y aquí mismo en México, desde donde tenemos nuestro seminario. Así pues, entonces, pues le cedo la palabra al doctor Reinaldo Funes y de nuevo, pues le doy las gracias por acompañarnos esta tarde. Adelante, Reinaldo. Bien, bueno, muchísimas gracias a Alfredo por la presentación, a los organizadores. Voy a aprovechar para comenzar a abrir la presentación porque sé que estamos
con un tiempo limitado, a Diana también por la invitación a participar en estos seminarios. Bueno, un gran placer realmente poder compartir con ustedes algo de mi trabajo desde mi graduación en la universidad y en los últimos años, ¿no? Primero, el título, ¿no? Es decir, siempre en Cuba, cuando se hablaba de los inicios de la revolución en el año 59, no se sabía todavía el rumbo que iba a tomar esa revolución, que iba a ser una revolución posteriormente, una revolución socialista. Siempre se hablaba de que era verde por fuera y roja por dentro, ¿no? Por las sospechas de que fuera efectivamente una revolución comunista, ¿no? Entonces yo juego con esa frase para decir roja por fuera, pero verde por dentro. Y el verde por dentro precisamente es por el tema de esta serie de seminarios dedicados a la Revolución Verde, porque hay muchísimos puntos en común a la Revolución Verde, a este fenómeno que conocemos hoy como Revolución Verde en Cuba, con otros países de Latinoamérica e internacionalmente con los países del llamado tercer mundo, bajo la idea del desarrollo, ¿no? Entonces, aunque mi línea de trabajo no ha estado específicamente enfocada en la Revolución Verde, sí muchos de los temas que he estudiado tienen que ver con este concepto, con lo que hoy conocemos como Revolución Verde. Y efectivamente, como decía Alfredo, el último libro que escribí y que publiqué es como una historia bajo la metáfora de nuestro viaje a la Luna, como una historia de todo ese periodo y muy centrado en la agricultura, en las cuestiones ambientales, en los temas de conservación, guiado por esta idea de la transformación de la naturaleza, donde quise discutir el tema de Cuba dentro de un contexto más amplio, las conexiones con el contexto latinoamericano y caribeño, obviamente con la idea del desarrollo de este periodo que conocemos también bajo el concepto de la Guerra Fría. Como ustedes saben, Cuba estuvo en el otro bando del resto de los países latinoamericanos, y esto es muy importante porque, como bien sabemos, los Estados Unidos, digamos, eran el eje, el país hegemónico dentro del sistema alimentario durante todo este periodo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que fue realmente un caso único, un caso diferente de llevar a cabo esa revolución agrícola o esa modernización agrícola sin el respaldo, sin el apoyo, sin la interacción directa con los Estados Unidos. Y obviamente con muchos de los demás países latinoamericanos, pero eso no quiere decir que Cuba no tuviera relaciones con otros países del llamado bloque occidental, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, este libro tiene que ver con todas estas preocupaciones, es decir, no hacer un antes y un después completamente radical en el momento del triunfo de la revolución, ver cuáles son los vínculos con proyectos anteriores y cómo se desarrollan, cuáles eran las discusiones, cuáles eran las principales preocupaciones en este campo del desarrollo agrícola, de los modelos de desarrollo en general. Luego, obviamente, poniendo ejemplos concretos, y siempre en los últimos años me ha llamado mucho la atención cómo establecer esos vínculos más allá de la llamada cortina de hierro entre los dos bloques, ¿no? Que yo creo que son muy relevantes y muy importantes dentro de esta discusión. Bueno, ¿cuál es el punto de partida? Obviamente, el punto de partida no comienza en la Segunda Guerra Mundial, no comienza con la Guerra Fría, comienza desde mucho antes, cuando Cuba se convierte en lo que se llama la azucarera del mundo, el principal país exportador de azúcar desde principios del siglo XIX hasta casi fines del siglo XX, es decir, una economía completamente volcada sobre todo un solo producto. En segundo lugar, el tabaco como productos de exportación. Luego veremos que también la ganadería ha tenido un rol muy importante en toda esta historia, pero probablemente pocos países estuvieran tan ligados a un solo producto como lo estuvo Cuba con el azúcar durante muchísimo tiempo, prácticamente 2 siglos, en un proceso de expansión que estudio en un libro anterior, que la primera publicación fue precisamente en México en siglo XXI, en el año 2004, que fue el resultado de mi tesis de doctorado. Es decir, todo ese proceso de la expansión de la industria azucarera que llevaron a Cuba a ser la gran azucarera del mundo, con otros cultivos obviamente, pero muy por detrás
en cuanto al volumen, en cuanto al nivel de exportación de la industria azucarera. Aquí hay algunas imágenes de la década del 50 y aquí vemos un poco la evolución de la producción azucarera en Cuba durante la primera mitad del siglo XX, obviamente el impacto de la crisis de los años 30, el gran auge durante estos dos periodos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Dentro del contexto latinoamericano, obviamente Cuba era el principal productor y exportador a los Estados Unidos, una diferencia con países como Brasil, como México, como Colombia en esta década de 50, como Argentina, que eran los productores que le seguían, es que gran parte de la producción en esos países estaban dedicadas al mercado interno, y en cambio Cuba, gran parte de su producción iba dirigida a los Estados Unidos en un sistema de cuotas. Y esto es una historia muy interesante, paralela, pero que no tenemos tiempo para hablar, es decir, cómo poco a poco Estados Unidos va manejando este sistema de cuotas con respecto a Cuba y otros países latinoamericanos. Es decir, que Cuba había ido perdiendo la importancia como abastecedora de los Estados Unidos con relación a las primeras décadas, los años 20, por ejemplo, donde Cuba alrededor de la Primera Guerra Mundial abarcaba el 50% del mercado norteamericano y fue reduciendo su papel, pero aún así era el gran exportador de azúcar para los Estados Unidos en la década de 50. Eso tenía que ver con la dependencia económica a los Estados Unidos, obviamente en grandes problemáticas de la economía cubana ligadas a este dominio del azúcar, aunque se va diversificando hacia otras áreas en la década del 50. Pero ese es el panorama y la gran discusión, cómo Cuba estaba tan centrado en esta economía de monocultivo y de exportación a los Estados Unidos, y al mismo tiempo era tan dependiente de la importación de alimentos desde los mismos Estados Unidos. La ganadería es un tema muy importante porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, o yo diría un poco antes, durante la década del 30 y a partir del año 27, que hay unos aranceles proteccionistas, hay un desarrollo de la ganadería y sobre todo de la ganadería de carne. Estos fueron los dos grandes latifundios en Cuba al momento de la revolución en la década del 50, el azucarero y el latifundio ganadero, que debemos tener en cuenta, y también todo este complejo de la carne y la ganadería, cómo se va desarrollando en este periodo anterior a la revolución, cuyo símbolo era el cebú, una élite muy poderosa que participaba, tenía gran influencia en la política interna, ¿no? Y donde hay cambios también desde el punto de vista tecnológico de la agricultura. Aquí un poco la evolución de la cabaña ganadera en Cuba. Debo decir también que algunos de los gráficos que estoy utilizando es de un trabajo que he estado realizando con colegas de España, del grupo de Manuel González de Molina, de la Universidad Pablo de Olavide, porque tenemos ese propósito de cuantificar todas estas transformaciones y los flujos de energía y materiales en el sistema agrícola cubano durante el siglo XX, y realmente yo espero que sea un trabajo muy importante para la historia de la agricultura en Cuba. En el mismo tema de la ganadería, es decir, también cómo se va ampliando la diferencia entre La Habana y el resto del país a través del consumo de la carne, cómo La Habana concentra gran parte de ese consumo y de ese desarrollo y cambio que se da en la ganadería durante todo este periodo anterior a la revolución. Y estos dos gráficos explican, es decir, Cuba, mientras tenía esa gran exportación de azúcar a los Estados Unidos, era un gran consumidor de productos agrícolas de los Estados Unidos, y esto era uno de los grandes debates en ese momento. Y ya obviamente ya se comenzaba a hablar en algunos de los términos que serían luego mucho más populares bajo este concepto de la revolución verde. Pero si vemos ahí, es decir, de las importaciones en los Estados Unidos de Latinoamérica, Cuba tenía un papel muy importante, concentrado sobre todo en el azúcar, lo mismo que Brasil, que esto viene del siglo XIX con el café, y tenemos, bueno, la participación de otros países, pero en cuanto a la exportación de productos agrícolas desde Estados Unidos hacia Latinoamérica, fíjense cómo Cuba ocupaba claramente un primer lugar con un 26%, seguido de países tan grandes como México, Venezuela, Colombia, Brasil. Así que pueden tener una idea de cómo se comportaba ese grado de dependencia en Cuba de la importación de productos agrícolas, no solo alimentos, también madera o otro tipo de combustible, por ejemplo, que venían de los Estados Unidos. Se daba la paradoja también que Cuba tenía un nivel de consumo, digamos, en términos de calorías elevado dentro del contexto latinoamericano, pero sin embargo
era uno o quizás el país menos autosuficiente en términos de su producción de alimentos. Y esto es importante para tener en cuenta cuáles fueron varias de las políticas que se llevaron a cabo a partir de la Revolución de 1959. Obviamente lo primero que muestra el inicio de esa revolución agrícola son las leyes de reforma agraria del 17 de mayo del año 59, una primera ley de reforma agraria que acaba con el latifundio, que había sido, digamos, una demanda de muchos sectores en Cuba desde la revolución de la década del 30, que se había incluido en la Constitución de 1940, pero que no se había llevado a cabo, ¿no? Y esto obviamente comenzó a chocar directamente con los grandes intereses de los Estados Unidos en Cuba, de las grandes corporaciones que invertían en el azúcar o en otros cultivos, o incluso en la ganadería, porque ya estaban arribando algunos de esos capitales de lo que después llamaríamos las Hamburger Connection, que habían llegado a Cuba en la década del 50. Y esto empieza un proceso de radicalización de esa reforma agraria y de esa revolución agrícola. Luego hay una segunda reforma agraria en el año 1963, que ya ahí hay un mayor nivel de socialización de la agricultura, ¿no? Es decir, este sería lo que está cambiando en términos políticos y sociales este proceso de la modernización de la agricultura. Pero desde el principio también con las metas que fueron después también muy conocidas dentro de los parámetros de la Revolución Verde. A diferencia del resto de Latinoamérica, donde tuvo un rol muy importante la empresa privada, en el caso de Cuba va a ser sobre todo a partir de las empresas estatales y de las cooperativas. Obviamente también una diferencia importante en el caso de Cuba, que en lugar de ser un comercio con los Estados Unidos, prácticamente hay un giro casi absoluto hacia el campo socialista, hacia la Unión Soviética fundamentalmente, pero también hacia China desde los primeros momentos, y los patrones se invierten, es decir, el mismo volumen de azúcar que se enviaba a Estados Unidos se comienza a enviar a estos otros países porque Estados Unidos elimina la cuota de Cuba en el mercado estadounidense. Y aquí comienzan grandes cambios también, porque obviamente cuando Estados Unidos implementa el bloqueo económico, Cuba ya no puede importar ese gran volumen de alimentos que venían de los Estados Unidos. Algunos eran muy importantes, ¿no? Algunos eran muy significativos, como el caso de la manteca de cerdo, por ejemplo, el arroz, que venía en gran parte, son alimentos básicos, eran alimentos, en muchos casos el trigo, por ejemplo. Es decir, esos fueron cambios muy relevantes. Y bueno, esto es una historia más compleja, como Cuba al principio elabora un programa de diversificación, de industrialización, que a partir del año 63 y 64 cambia, porque vuelve un énfasis a la industria azucarera como motor de la agricultura y de la economía, y comienza, digamos, un proceso de especialización, sobre todo en el azúcar, pero que también incluyó otros cultivos, tanto de exportación como para el consumo interno en Cuba. Aquí ven un poco la evolución de la producción azucarera. Es muy famosa la zafra de los 10 millones, que nunca se llegó a alcanzar, pero fue la mayor zafra en la historia de Cuba. Y ya esto con elementos propios de la modernización de la revolución verde. Aquí para que tengan una idea, estos son algunos de los gráficos que hemos estado elaborando en ese proyecto conjunto con el grupo de Manuel González de Molina en la Universidad Pablo de Olavide. Vean cómo la caña de azúcar sigue dominando la agricultura cubana de una manera muy importante, siempre con más del 50% de las tierras, cómo van subiendo otros cultivos, otros que van expresando cierta diversificación, pero en realidad hasta la década del 90, ¿no? Están muy por debajo, muy por detrás de lo que representaba la industria azucarera en la economía cubana. Aquí pueden ver algunos datos específicos sobre la evolución de la industria azucarera, con un alto grado de innovación o de incorporación de elementos de la ciencia, la tecnología agrícola, por ejemplo, en cuanto a las variedades. Ahora van a ver también los principales elementos que son comunes a la caña de azúcar, a otros cultivos y también
en el caso de la ganadería. Aquí pueden ver, bueno, la producción vegetal en términos de materia seca. Vean cómo predomina completamente la industria azucarera. En el caso del comercio exterior, cómo estaba dominado primero por los Estados Unidos y luego por la Unión Soviética. Y ahora paso a hablar ya de los elementos más específicos de esa revolución agrícola, revolución verde en Cuba. La mecanización, a un grado que quizás en ese momento no tenía paralelo en muchos países de América Latina. Obviamente en medio de la revolución social mucha gente no quiere seguir cortando caña de azúcar. Esto acelera a su vez el proceso de mecanización de la agricultura en grandes empresas, obviamente empresas estatales, usando las economías de escala. Este dato, por ejemplo, que los cortadores de caña disminuyeron de cerca de 350.000, 400.000 hacia el inicio de la revolución, allá prácticamente 50.000 una década después. Es decir, hubo que hacer grandes cambios para sustituir esa carencia de mano de obra. Estos cambios realmente no fructifican ya de manera más importante hasta la década del 70, y por eso también se tuvo que recurrir a grandes movilizaciones, como el caso de la zafra de los 10 millones. Pero esto es algo que tenemos que seguir, muy, muy importante del modelo cubano, muy diferente a la época anterior, que dependía sobre todo de la fuerza de trabajo humana y de los bueyes, ¿no? Esto es un proceso que comienza en la década del 40 y del 50, pero que se acelera desde la década del 60. Y aquí lo pueden ver muy claramente en todos estos gráficos, ¿no? Cómo a partir de los años 60 hay una gran incorporación de esta mecanización de los tractores, de las combinadas, de las cosechadoras, de los camiones también, y de la potencia, ¿no? De esta maquinaria. El empleo de fertilizantes en la agricultura cubana crece exponencialmente a partir de estos años también, años 63, 64, tanto en la agricultura como en la ganadería. Aquí pueden ver un poco la evolución de la incorporación de fertilizantes y pesticidas agroquímicos en sentido general. Es muy interesante porque al mismo tiempo encontramos preocupaciones sobre las consecuencias de ese uso. Por ejemplo, en Cuba quizás fue uno de los primeros países en Latinoamérica donde se publica el libro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, en el año 65. Hay que decir que mucha de la literatura para esta revolución agrícola en Cuba se hizo bajo estas llamadas ediciones revolucionarias, que eran simplemente libros científicos muy reconocidos en los Estados Unidos o Europa Occidental, que se copiaban y se enseñaban en las universidades con esta bibliografía. Y los Estados Unidos sobre todo. Eso obviamente en la época se acusó a Cuba de estar haciendo esto, violando los derechos de autor, pero hay que decir que contrariamente a lo que pudiéramos pensar de que se estaba introduciendo solo literatura del campo comunista, fue todo lo contrario. Es decir, los libros más punteros de la ciencia agrícola fueron impresos en Cuba en ese momento, y Primavera Silenciosa es uno de los ejemplos, y en varios campos, no solo en la industria azucarera, en la ganadería. Aquí podemos ver todos esos inputs que se incorporan. Y bueno, obviamente tenemos que hablar después de las consecuencias ambientales, ¿no? De esa dependencia a los inputs que hay que incorporar para mantener los altos niveles o elevar los rendimientos agrícolas. El riego fue fundamental, fue, digamos, el tercer elemento clave en la elevación de los rendimientos en la industria azucarera y de otros cultivos también. Se dice que en ese periodo, hasta la década del 80, se incrementó cerca de 150 veces la capacidad de embalse, con grandes obras de riego a lo largo del país. Sería interesante, y hay colegas que realmente empiezan a tratar de buscar estas comparaciones entre el uso del agua, estos sistemas, la revolución hidráulica en la revolución mexicana y en la revolución cubana. Yo creo que hay mucho por descubrir de esta comparación entre Cuba y México, como Michael Wolf, por ejemplo, que tiene el libro sobre el caso mexicano, pero que está trabajando también el caso cubano. Esta cuestión de la revolución hidráulica fue muy importante. Algunos hablan de más de 180 veces de incremento, y con muchísimos proyectos de riego y de trasvases a lo largo de todo el país, que fue un gran cambio dentro de toda esta idea de la transformación de la naturaleza. Aquí simplemente pongo algunas de las aspiraciones, elementos de esta transformación. Como les decía, no fue solo el azúcar. En los cítricos, por ejemplo, hubo un gran cambio
en términos de producción, en términos de exportación de cítricos en Cuba, usando las técnicas más avanzadas a nivel mundial, muchas veces en los peores suelos, porque se priorizaban los mejores suelos para la caña de azúcar, usando técnicas israelíes, por ejemplo, y con un nuevo modelo educativo, que eran las llamadas escuelas al campo, que hay mucho que hablar sobre esto, pero que tenemos poco tiempo. Pero es un ejemplo también que llamó la atención que debemos seguir sobre esta revolución verde en Cuba. El arroz, por ejemplo, este es un caso muy interesante. Al principio de la revolución, ya en la década de 50, Cuba estaba elevando la producción de arroz que competía con los proveedores de los Estados Unidos. Luego, al principio de la revolución, con las nuevas alianzas, se pensó que China era un abastecedor que iba a garantizar el consumo, el elevado consumo de arroz en Cuba, pero luego conflictos con China, dentro de esa época de conflictos entre China y la Unión Soviética, hacen que China deje de enviar arroz a Cuba y que Cuba tenga que acelerar el proceso para volver a la producción de arroz. Y aquí ven un poco el incremento ese entre el año 66 y la década del 80, como Cuba eleva su producción de arroz, también usando las técnicas más modernas, las principales semillas, la aviación para la fumigación. Es decir, todos estos eran modelos revolución verde en Cuba, y como les decía, no implementados directamente con Estados Unidos, pero sí con muchos países de Europa Occidental, enviando muchos científicos, a muchos estudiantes a esos países a cursar sus doctorados o a hacer becas en muchas universidades. El caso de la ganadería es muy interesante porque hay toda una transición de la ganadería de carne que prevalecía antes de la revolución a la ganadería de leche, a ese modelo también de renovación. Y aquí sí es mucho más claro todavía. La mayoría se hizo con países occidentales, con Canadá, que fue el único país, a diferencia de salvo México, que no rompió relaciones con Cuba. Al mismo tiempo, México estaba comprando ganado Holstein en Canadá para modernizar la ganadería de leche, es decir, que hay muchas historias en común. Y Cuba elabora un gran programa de modernización, sobre todo guiado en la leche, para aumentar la proteína animal dentro de la población y de los grupos más vulnerables. Y de nuevo, es decir, con los principales expertos, muchos de los centros de investigación se invitaron a directores de Inglaterra, por ejemplo, a dirigir algunos de estos nuevos centros de investigación. Aquí pueden ver el incremento en este periodo de la producción de leche. Carne no, realmente en la carne fue un caso diferente, digno de estudiar, que es difícil mantener, fue difícil mantener una elevada producción de leche y de carne. El máximo símbolo es ubre blanca, que es esta vaca recordista mundial en el año 81, 82. Y bueno, es una historia en la que estoy trabajando ahora, pero que muestra también de esa revolución verde, pero en el caso de la ganadería en Cuba. La elevación de la producción de leche, pero también de la eficiencia, fue muy importante bajo este modelo. Al mismo tiempo, en otros sectores de la ganadería, como los huevos, por ejemplo, la avicultura, como la producción de carne de ave, como la producción porcina, se crearon muchísimos centros de investigación que interactuaron con otros centros de investigación en América Latina, en Europa Occidental y en los países socialistas de Europa del Este también, o incluso de Asia, como el caso de China. Aquí pongo algunos de los centros de investigación que se crearon en esta etapa para la ciencia animal, pero hay muchísimos en la agricultura y la pesca también. Es decir, podemos hablar incluso de una revolución verde-azul por todo el modelo industrial que desarrolló Cuba en la pesca, que también se expresa en términos productivos. Aquí no he hablado de la otra cara, es decir, de las implicaciones ambientales de todo este proceso, de las que se discutía también en la época, y por eso me gustó tratar de ver paralelamente en este libro, Nuestro viaje a la luna, todo este proceso de transformación de la naturaleza con el objetivo de aumentar la producción agrícola y la producción local de alimentos, y al mismo tiempo la exportación de algunos frutos, con los debates en términos ambientales, las políticas de conservación que se llevan a cabo, el intento de armonizar ambos frentes. Y obviamente todo esto muy vinculado al consumo de alimentos en Cuba. Estas gráficas también están hechas con el grupo con el grupo de Manuel González de Molina, que hemos hecho un muestreo de la bibliografía cubana durante todo el siglo XX, y realmente va a ser el complemento indispensable
hacia dónde iba dirigida esa revolución verde en el caso de cubano, el consumo de calorías, el consumo de proteínas, el consumo de grasas. Es decir, hay muchísimos detalles que he pasado por alto en esta breve presentación, pero que va a ser mucho mejor dejarlos para cualquier pregunta, para el debate que podamos desarrollar. Aquí pongo una imagen que es muy representativa de esa idea de la transformación de la naturaleza, esas grandes terrazas que se hicieron en algunas zonas para la repoblación forestal de las zonas de montaña. Es decir, esta reorganización también del paisaje, yo creo que juega un papel fundamental, tratar de privilegiar las zonas llanas para estos cultivos de alto rendimiento, repoblar las zonas de montaña. Es decir, hay muchas ideas que conectan obviamente con muchos de los proyectos que existen en Latinoamérica en este periodo. Y los intercambios, si tenemos que explorar más los intercambios con México, por ejemplo, con Colombia, con otros países latinoamericanos, con Costa Rica, durante todo este periodo. Las organizaciones internacionales, la FAO, es decir, que aunque hubo ese conflicto con los Estados Unidos, incluso hubo algunos momentos de colaboración con especialistas de los Estados Unidos, con científicos que llegaron a Cuba en esta etapa. Y bueno, la historia a partir de los años 90 es completamente diferente y no entra aquí específicamente dentro de la presentación, pero si hay alguna pregunta también podemos conversar al respecto. Así que disculpen que los cubanos habaneros solemos hablar rápido, pero espero que se haya comprendido la exposición y de nuevo muchísimas gracias por invitarnos a participar de este ciclo. Adelante. Muchas gracias, Reinaldo, por tu bonita presentación. En lo particular me pareció muy clara porque, bueno, pues nos das cuenta del proceso modernizador agrícola en Cuba. Pero precisamente para hacer estos comentarios con relación a tu trabajo, pues nos acompaña esta tarde una de las co-coordinadoras del seminario, precisamente que tenemos aquí en el Mora y en el SIGA de la UNAM, que es la maestra Diana Méndez. La maestra Diana Méndez es estudiante del doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora, sitio en el que ella desarrolla su tesis titulada Modernizar la agricultura, movilizar las ideas, trayectorias de los becarios en ciencias agrícolas de la Fundación Rockefeller en México de 1940 a 1980. Su proyecto doctoral fue premiado por el Centro de Archivos Rockefeller con una beca de investigación en 2019. Ella es autora de capítulos de libro y artículos en español e inglés, en publicaciones académicas en México, Colombia y Argentina, y es asociada del grupo de investigación Los Becarios Rockefeller como Heraldos de la Globalización, que está adscrito al Instituto de Graduados en Ginebra, de la Universidad de Ginebra y de la Universidad de Lausanne. Pues, sin más preámbulo, Diana, pues te cedo la palabra para hacer los comentarios a este trabajo que nos ha presentado esta tarde el doctor Funes. Adelante, Diana, por favor. Muchas gracias por la presentación, Alfredo. Quiero comenzar mi participación diciendo que me siento muy feliz de tener la oportunidad de comentar la presentación de Reinaldo Funes, un académico con una destacada trayectoria en la historia ambiental latinoamericana y una marcada sensibilidad por el pensamiento geográfico. El día de hoy, Reinaldo ha compartido con nosotros distintas piezas de investigaciones más amplias, reunidas en una nueva propuesta que bajo el provocador título Roja por fuera y verde por dentro, reflexiona sobre la relación entre la Revolución Verde y la Revolución Agrícola de Cuba, iniciada tras el triunfo de la Revolución de 1959, o lo que es lo mismo, de 3 revoluciones, cada una con sus ritmos y tonalidades propias. Considero que las proposiciones de Reinaldo ofrecen tanto elementos sustanciales para el tema en cuestión, como sugerentes atisbos para pensar el devenir de la Revolución Verde en América Latina, materia que nos reúne en este espacio.
Creo expresar el sentir de varios de mis colegas, coordinadores, expositores y asistentes de este seminario al decir que agradecemos mucho el buen ánimo de Reynaldo para expresarse sobre la Revolución Verde y dialogar con nosotros. Para ordenar mi intervención, he dividido mis comentarios en 3 puntos. Los primeros 2 buscan resaltar algunos de los aportes que identifico en los planteamientos de Reynaldo y considero de gran utilidad para pensar no solo la especificidad del caso cubano, sino también muy pertinentes para ampliar las narrativas de la Revolución Verde en el subcontinente. En el primer punto, me referiré a la contribución temática de la investigación de Reynaldo, tanto por las actividades agropecuarias y los actores que reciben su consideración, como en el área geográfica que atiende. En el segundo, me remitiré a la reflexión de Reynaldo que sitúa a Cuba en el escenario internacional del debate teórico sobre el desarrollo en su vinculación ideológica con la Guerra Fría, un marco muy apropiado para pensar el afincamiento de una cara de la Revolución Verde dotada con cualidades específicas resultado de su arraigo en el contexto de construcción del socialismo. En el tercer y último punto, recupero una cuestión que, si bien ha sido trabajada por Reynaldo, fue mencionada brevemente en esta exposición y en su obra escrita no ha sido relacionada directamente con la Revolución Verde, pero que en mi opinión merece una vinculación. Me refiero al intercambio académico y la historia intelectual. El estudio de la Revolución Verde en América Latina se ha renovado en tiempos recientes, en parte debido a un creciente interés en esta temática y en parte gracias a las contribuciones que se han hecho en el estudio de los programas agrícolas auspiciados por la Fundación Rockefeller y el proceso de desarrollo de tipos ideales de semillas. En el primer caso, la atención se ha puesto fundamentalmente en las experiencias de México y Colombia y de forma tangencial en los programas instalados en Centroamérica y Chile. En el segundo caso, se han dedicado valiosas páginas a la indagación sobre los efectos del desarrollo e introducción de semillas experimentales de granos como el trigo, el arroz, el maíz o el sorgo. Gracias a estos esfuerzos, conocemos algunas de las veredas de la Revolución Verde en el consumo de carbohidratos. No es sorprendente que estos temas hayan ocupado y sigan ocupando la atención de diversos investigadores, pues son 2 de las caras más visibles de la Revolución Verde y persiste la necesidad de explicar sus efectos. No me es posible detenerme en un recuento pormenorizado de autores, pero me gustaría mencionar que algunas de estas vías han sido atendidas por Wilson Picado, Netzahualcóyotl Gutiérrez, Timothy Lorek y Fernando Quesada, expositores de este seminario. En este escenario historiográfico, miradas como las de Reynaldo aportan sustancialmente al extender temáticamente nuestra comprensión del entramado de la Revolución Verde en 2 sentidos. Primeramente, llama nuestra atención hacia la exploración intensiva de la caña de azúcar, un cultivo que tras el triunfo de la Revolución de 1959 y su posterior giro socialista en 1961, renovó la dependencia económica de la isla en la exportación de este producto, ya no hacia los Estados Unidos, sino con destino a la Unión Soviética. Esta circunstancia, acompañada de la escala territorial del cultivo y su carácter agroindustrial que requiere el procesamiento del producto antes de ser exportado, justificó y demandó el uso creciente de maquinaria y de insumos químicos, la creación de obras de irrigación y, en términos generales, la generación de cambios en el patrón de consumo energético. Estas expresiones del proceso de modernización agrícola pueden considerarse parte del verde caudal si ponderamos estas facetas del cambio tecnológico. Reynaldo muestra, además, que la caña tiene su correlato con la promoción de una ganadería especializada que consiguió avances en la diversificación de fuentes de proteína animal, sobre todo en la producción láctea. Nos presenta además a personalidades como Ubre Blanca. En esta apertura temática, la investigación de Reynaldo tiene puentes comunicantes con los trabajos de Viridiana Hernández, Marcela Wagner y Reynaldo de los Reyes, también integrantes de este seminario, quienes indagan los casos del aguacate, el algodón y la ganadería respectivamente. El segundo aspecto temático con el que contribuye Reynaldo es atender el estudio del Gran Caribe,
un área escasamente estudiada en la trama de las revoluciones verdes. Reinaldo entiende al Gran Caribe como el conjunto de islas y territorios de la cuenca del Mar Caribe, una región geográfica formada por las Antillas y países ribereños que fue marcada por la herencia de la esclavitud africana y las plantaciones. Esto quiere decir que se considera una parte de México, Centroamérica, Colombia y Venezuela. Por supuesto que atender el estudio de un área determinada no es suficiente para conformar un aporte. Por ello, me interesa remarcar que el trabajo de nuestro invitado conjuga la conceptualización del Gran Caribe en relación a sus lazos y lugar histórico en el mercado mundial, en este caso a través del comercio de azúcar. En esta larga historia, la Revolución Verde resulta un capítulo breve, de apenas unas cuantas décadas, en la amplia travesía que se remonta a los inicios de la globalización. Así, la propuesta de Reinaldo es de interés para aquellos preocupados en indagar las circunstancias del cultivo de caña y sus conexiones caribeñas en regiones como el Valle del Cauca en Colombia o en Veracruz, México. Los trabajos de Timothy Lorek y Francisco Velarde son dos ejemplos de este tipo de lectura. La segunda clave que considero un aporte significativo del trabajo de Reinaldo para la historia de la Revolución Verde es la comprensión de fenómenos aparentemente irreconciliables. Me refiero a la disputa entre los denominados modelos capitalistas y socialistas a partir del énfasis en el desarrollo. Autores como Sigrid Schmalzer han señalado con anterioridad la valía de preguntarse por la identidad de la Revolución Verde en el campo socialista o comunista. En su investigación, Reinaldo es preciso al delinear un horizonte desarrollista compartido en ambos lados de la cortina de hierro, que en el caso cubano fue impulsado a partir de la búsqueda del desarrollo como leitmotiv de la política revolucionaria. Este fue, por tanto, el elemento articulador de un conjunto de prácticas, concepciones y aspiraciones que se encaminaron hacia la transformación de la naturaleza a gran escala, sobre todo entre 1960 y 1970. Gran escala, entendiendo en la escala cubana. Este ánimo global es el que explica que desde dos discursos y dos prácticas económicas distintas se arribara a puntos similares, en este caso respecto de la modernización agrícola. En otras palabras, se conformó un conjunto de ideas fuerza que fueron inspiración para las transformaciones socioambientales. El desarrollo fue el incentivo de la época, no solo en Cuba, sino en todo el continente. Quizá más que una ideología o un sistema de creencias, fue la respuesta a la necesidad real de construcción de cimientos frente a un mundo caótico en donde la posibilidad de un enfrentamiento bélico era plausible. Para aquellos identificados con las ideas marxistas que asumían conciencia de la historia y su devenir, el desarrollo económico fue una obligación. Los procesos de industrialización demandaban la práctica científica, entendida entonces como grado máximo del conocimiento humano para la mejor utilización de las fuerzas sociales y naturales. Atrás de la metáfora del viaje a la luna, de la elaboración de proyectos de construcción de puentes que unieran islas o del desmedido anhelo de una producción azucarera histórica, descansó la garantía de la ciencia como llave maestra. Bajo esta concepción, Reinaldo es claro al señalar que no podía existir desarrollo sin la utilización de la técnica, que la técnica requería el desarrollo de la ciencia y que la ciencia era equivalente a la plena racionalización de lo natural, es decir, su ordenación, clasificación y medición. La promesa de un futuro distinto movilizó iniciativas y proyectos gigantescos. Así, el mundo material conformado por las herramientas y máquinas y el mundo natural poblado por los bosques, la caña y el ganado fueron partes constitutivas de un plan mayor. Podría pensarse, con justa razón, que en esto no existían grandes diferencias salvo de lenguaje o tamaño con lo que se planeaba y ejecutaba en otras experiencias de la época desarrollista. Sin embargo, subyacen diferencias significativas que permiten distinguir con mayor claridad las señas de identidad de la experiencia socialista en general y de la cubana en particular. La primera de ellas es que el desarrollo no era un objetivo en sí, sino una consecuencia de la práctica revolucionaria. Si la técnica, la ciencia y en general el progreso prometían buenos dividendos,
era porque la revolución había logrado colocar todos estos instrumentos en favor de las mayorías. La política revolucionaria, con su marca socialista, se asumía liberada de los límites que la sociedad capitalista tenía de manera inherente: crecer a costa de crear injusticias y desigualdades. En cambio, se afirmaba que en el socialismo el desarrollo no generaría exclusión, pues la instrumentalización de la ciencia y técnica aguardaban beneficios para las mayorías y no solo para los monopolios o intereses privados. Podemos preguntarnos entonces, ¿qué separó a los esfuerzos modernizantes del socialismo de los propios del capitalismo? Siguiendo a Reinaldo, parte de la respuesta se encuentra en el papel de la ideología para la movilización y en la resuelta voluntad de transformación que se encarnó en el liderazgo de la revolución. En las múltiples experiencias abordadas por Reinaldo, destacan las del periodo de la llamada ofensiva revolucionaria, que pueden ser resumidas en la idea de expandir el cultivo de caña a costa de la deforestación y la batalla al marabú, una planta considerada invasora, a la que se quiso colocar fuera de los bosques y asignarla como fuente de conocimiento a los jardines botánicos. En este proceso apareció la Brigada Che Guevara, que implementó bulldózeres adaptados para arrancar miles de árboles, modificando el paisaje de una manera abrupta y acelerada. En este punto, Reinaldo incorpora testimonios de actores de estas acciones, quienes, pese al convencimiento en los fines de su práctica, no dejaron de mostrar asombro y conmoción por la caída de las ceibas. Estas voces se tornan más conmovedoras cuando conocemos el desenlace del proyecto de la zafra de los 10 millones finalmente fracasada. Recuperando una cita del trabajo de Reinaldo en la que se invoca una discusión en la revista Temas, quizá el problema estuvo más en el ángulo de apreciación, pues de no haberse establecido un número tan preciso, el resultado se hubiera coronado con justeza como la zafra más grande de la historia de Cuba. Para concluir, me interesa apuntar muy brevemente una cuestión que se encuentra en el referido trabajo de Reinaldo, Nuestro viaje a la luna, que me parece de gran originalidad. Me refiero al rastreo que nuestro expositor hace al desarrollo y maduración del pensamiento geográfico en Cuba, que siguiendo a figuras como Antonio Núñez Jiménez, logra dar cuenta de que en este terreno la Revolución cubana no fue un punto de quiebre o periodo fundante, sino como un momento de rearticulación de preocupaciones precedentes que podemos llamar ambientales. Algo sobre esto fue señalado por Reinaldo ya en su exposición. La propuesta de Núñez Jiménez es síntesis de esta perspectiva. A través de la categoría de geotransformación, se expresa un ideario geográfico en acción dedicado a la transformación y preservación del paisaje que relegó una vertiente determinista de la geografía para poner en el centro al ser humano como agente activo del medio. El rescate de este tipo de figuras puede aportar a una historia intelectual de la Revolución Verde si nos preguntamos con mayor fineza por la relación entre el pensamiento geográfico y el agronómico, cuestión en la que Pedro Urquijo ha insistido en este mismo seminario. De otra parte, el libro de Reinaldo señala con fineza el peso de la movilidad académica internacional en la difusión de conocimientos y en la formación avanzada de cubanos, que no se limitó al campo socialista, sino que favoreció el encuentro entre pares con distintas nacionalidades. Por ejemplo, a través de las labores de la Comisión Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba. Este tema permea de manera constante la obra de Reinaldo, aunque no se encuentra sistematizado dentro del campo de estudio del intercambio académico, cuestión que podría favorecer a la construcción de una comprensión más nítida del lugar de Cuba en el desarrollo de conocimientos aplicados, entre los cuales muy probablemente se encuentren evidencias conectadas con la Revolución Verde. Este tema quizá no entre entre los principales intereses de Reinaldo y no sé si le interesa abordarlo con mayor detalle, pero lo menciono aquí porque creo que es una beta que puede ofrecer nuevas luces sobre el tópico que aquí nos convoca. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por estos comentarios al trabajo de Reinaldo. Creo que antes de darle la palabra a nuestros colegas que nos escuchan, que nos miran,
quizás sea lo mejor darle la palabra de nuevo a Reynaldo para que en una participación, en una intervención breve, Reynaldo, nos pudieras tú a lo mejor comentar algo con relación a lo que ya señaló ahora Diana. Entonces te cedería la palabra, Reynaldo, por algunos minutos más y ahorita pasamos a ver qué es lo que nos tiene el auditorio para ti. Bueno, Adelante. realmente no tendría mucho que añadir, solo agradecer a Diana por esos comentarios que ponen un poco en contexto, ¿no? Parte de mi trabajo, porque veo que no solo utiliza el del viaje a la luna, sino otro. He estado trabajando a veces también sobre esta idea del Gran Caribe, ese recorrido desde la plantación hacia el turismo, que es muy común a toda nuestra área, incluyendo México, por supuesto. Yo creo que hay muchísimos temas que a lo largo de la vida profesional de uno se van entrelazando, ¿no? Se van interconectando. Y obviamente este libro es un libro que trata de integrar muchas áreas, ¿no? Muchas de esas preocupaciones a lo largo de mi carrera y de mi trabajo. Entonces ella ha hecho una excelente síntesis y provocación de temas que realmente hay que trabajar mucho más. Realmente me interesa mucho ver esos vínculos en el ámbito de la ciencia y de la tecnología, más allá de las fronteras políticas, ¿no? De la Guerra Fría. Incluso entre los mismos países latinoamericanos, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros podemos contribuir y vemos que van a ser historias muy parecidas en un sentido u otro. Realmente sí creo que hay diferencias entre un modelo socialista y un modelo más guiado al beneficio económico privado, ¿no? Y yo creo que quizás esa idea un poco utópica, ¿no? Que encarnó el modelo socialista cubano, ¿no? Haya llevado al traste muchos de esos mismos proyectos que fueron proyectos demasiado ambiciosos, ¿no? Ponía el caso de la caña de azúcar, por ejemplo. Es decir, cómo desarrollar una industria azucarera con justicia social. Eso es muy difícil. Es decir, la industria azucarera surge ligada a la esclavitud, a la importación de millones de africanos para trabajar como esclavos en las plantaciones. Y realmente el trabajo en la industria azucarera es muy difícil de humanizar cuando es un trabajo manual. Es decir, la vía para humanizarlo en Cuba fue la mecanización, que sabemos que tiene otras consecuencias por la compactación del suelo, por la dependencia de los combustibles, del petróleo, obviamente. Eso hace, obviamente, que sea mucho más caro producir el azúcar, como ocurre en la ganadería también. Veo que entre la audiencia está María Aparecida López, que ha trabajado sobre la ganadería en México, ¿no? Cómo es el debate sobre el latifundio, ¿no? O sobre lo que significa el consumo de carne. Es decir, puede haber un proyecto de justicia social haciendo que todo el mundo coma carne de res. Yo lo dudo mucho, ¿no? Porque realmente mantener una dieta a base de carne de res es muy costoso en términos ambientales, ¿no? Es decir, hay muchas preguntas que nosotros podemos hacernos sobre los motivos del éxito o el fracaso de cada uno de estos modelos, tanto el modelo en la vía capitalista como en la vía socialista del desarrollo. Sí creo que la idea del desarrollo, muy cuestionada hoy día, nos ofrece un punto en común de qué se entendía por el desarrollo, cuáles eran las vías para acceder o llegar a esa idea del desarrollo, ¿no? Hoy en día sabemos que se utiliza más desarrollo sostenible, un término que muchos desde el punto de vista ambiental consideran que es imposible de combinar, ¿no? Las dos palabras al mismo tiempo. Ahí yo creo, también estoy de acuerdo con Diana, que tenemos que tener muy en cuenta la idea geográfica, el pensamiento geográfico, porque muchas veces en los estudios históricos tendemos a separar la historia del territorio, la historia del paisaje, la historia de la parte material que representa el paisaje, que es a fin, el territorio, que es a fin de cuentas el que nos va a decir el nivel de éxito o de fracaso de muchos de estos proyectos. Hasta dónde podemos forzar la naturaleza, hasta dónde podemos aumentar un rendimiento, sea con una variedad, con una semilla o con otra, qué cantidad de agua vamos a necesitar, cuáles son las consecuencias luego de ese nivel de agua que vamos a utilizar,
Ese yo creo que es un debate muy interesante, ¿no? Pero que tenemos que verlo de ese modo desde el punto de vista de la evolución de estos proyectos, de estas ideas y de estas prácticas. Es decir, no es una foto estática que podamos decir que la Revolución Verde fue lo mismo en la década del 50, que en la década del 60, que en la década del 80 o que hoy en día. Y obviamente mi visión no es una visión desde la ecología profunda, es decir, una visión del papel de la ciencia y la técnica que se tienen que ir adaptando a todos estos procesos, ¿no? Y no una ciencia desde arriba solamente, ¿no? Que yo creo que eso es lo que aprendieron muchos de estos líderes revolucionarios, ¿no? Que esos procesos no los puedes forzar desde arriba, que el campesino tiene razón muchas veces en sus preocupaciones, en sus percepciones. Es decir, que hay muchísimos temas realmente que convergen en esta discusión alrededor de la Revolución Verde. Pero de nuevo agradecer muchísimo a Diana por haber traído a la discusión tanto de estos temas, ¿no? De estas dinámicas que están girando alrededor del concepto de la Revolución Verde. Tengo la gran oportunidad de tener excelentes colegas, amigos que han venido trabajando sobre muchos de estos temas, algunos de los que ella ha mencionado, y yo creo que esto es lo más provechoso, ¿no? Cómo nos vamos a nutrir mutuamente de nuestros propios temas de investigación. Así que muchísimas gracias de nuevo a Diana y a José Alfredo. Gracias, Reinaldo. Gracias por estos comentarios complementarios a la intervención de Diana. Ahora me gustaría saber si de parte del público, de parte de nosotros, que ya somos 34 por aquí, habría preguntas, si quisieran plantear alguna pregunta, sobre todo luego de esta exposición que nos ha planteado Reinaldo, en términos de, pues bueno, lo que ha representado el proceso de modernización agrícola para Cuba. No sé si alguien quiera decir algo. Bueno, mientras se toman el tiempo para pensar a lo mejor alguna pregunta, Reinaldo, a mí me gustaría intervenir. Ahorita estoy viendo que ya está entrando algún comentario por ahí por el chat. Me gustaría comentar algo, Reinaldo. Fíjate que yo tuve la oportunidad